Retomamos el contacto con Dolores Gandulfo y nos viene bien, Dolores, mientras arreglamos el temita de la señal, saber esto, ¿no? Un panorama, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos nosotros? Y la región también. Comentaba yo que están pasando tantas cosas que yo hice foco solo en lo nacional y perdí de vista qué está pasando, no solo en los otros países y con los nuevos gobiernos, sino también en los vínculos de nuestro país con otros países. Sí, bueno, ahí me escuchan bien. Perfecta. Perfecto, bueno, sí, yo los escuchaba recién y claramente en este mapa, ¿no?, que hacía inicialmente de cómo está la región este año tan movida, donde hay tantas elecciones en curso. Lo que sí creo importante es que, bueno, que claramente nuestro país, y sobre todo después del triunfo de Javier Milei, también representa ciertas alertas en la región, ¿no? Porque esto que vemos, ¿no?, desde algo que por ahí lo veíamos muy claramente en la campaña y lo advertíamos, pero que ya lo constituye, ¿no?, cuando da ese discurso en Davos tan fuertemente en contra de algunos consensos básicos que ha logrado la comunidad internacional, como la cuestión de los avances en materia de derechos hacia las mujeres, los avances y la necesidad de trabajar con respecto a las cuestiones vinculadas al cambio climático, y obviamente esta actitud tan fuerte que sigue consolidando. Algunos decían en la campaña, bueno, es algo de la campaña, pero después no lo va a llevar adelante, esto de seguir tratando como comunista a Brasil y a China, que son nuestros principales socios comerciales, esto de desestimar, ¿no?, la participación en el Mercosur, que sin más se comprueba hace algunos días, cuando la Libertad avanza también en un seno de un marco multilateral como es el Parlasur. Alfredo Olmedo, se acordarán, ese dirigente tan polémico de Salta, actualmente presidente de la Libertad avanza, también incluso cuestionado por su propio bloque, pidiéndole la renuncia. Entonces, creo que lo que demuestra básicamente es que todos estos ámbitos vinculados a lo regional y a la necesidad de seguir integrándonos no está claramente en la agenda del gobierno. Esto que también planteaba cuando insultaba no solo a Petro, sino a todo el pueblo colombiano con sus dichos el presidente, y que bueno, lo que sí nos pone en alerta es porque hay muchas también que están empezando a ver, sobre todo en los otros países, cómo se da este gobierno, cuál es el nivel de aceptación por parte de la ciudadanía, una ciudadanía que no solo en la Argentina, sino en el resto de la región y en el mundo también se muestra cansada, frustrada, con una desafección a la democracia, que lo peor es que, por ejemplo, datos que arroja el Latirobarómetro, ¿no? Cuanto más joven sos, cuanto más abajo de la pirámide estás, vinculado al nivel socioeconómico, menos te importa en materia de el sistema de gobierno que tenga el país, y bueno, y eso creo que es algo que tenemos que tener todos en mucha alerta, los que defendemos en los procesos democráticos, no solo en la región, en la Argentina y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Dolores, ¿hay algún antecedente de algún dirigente, de la importancia de un presidente de la nación, que tenga esta, vamos a llamarlo, vehemencia en el trato de sus pares, de sus colegas, de otros pueblos? ¿O esto es verdaderamente un laboratorio que le resulta extraño a todos? No sé cuál será íntimamente la reacción de cada uno de los otros líderes, ¿no? Como decías, de Petro, de AMLO, pero me parece que es un exceso por donde se lo mire. Sí, claramente, porque cuando uno está hablando ya no como candidato, sino como jefe de un gobierno, ¿no?, como jefe de Estado, claramente los dichos hacia otro dirigente, hacia otro jefe de Estado también, digamos, es una ofensa nacional frente a ese pueblo, ¿no? Y creo que eso es algo que evidentemente, así como también trata de ratas a los parlamentarios que también han sido electos por los ciudadanos y las ciudadanas en las mismas elecciones donde él ha sido electo para la primera vuelta, también, bueno, desestima a sus pares a nivel internacional, también desde el punto de vista geopolítico y de los intereses económicos de la Argentina. Yo recién le decía, desestimar a los dos socios principales de la Argentina, pero también esa actitud que la vimos cuando, recibiendo a un funcionario muy importante de la Casa Blanca, al día siguiente se toma un avión para ir a participar de un mitin político promoviendo la candidatura de Donald Trump, en un contexto donde vos representás un país y del otro lado todavía hasta el 5 de noviembre, que también hay elecciones en Estados Unidos y que son unas elecciones que claramente van a tener un impacto muy fuerte en la región.
tenés a Biden como presidente. Entonces me parece que hay muchos desaciertos y una política exterior muy errática, ¿no? Cuando también se plantea algo que es tan sensible para la causa argentina como es la causa de Malvinas. Es la primera vez que un primer ministro visita las islas, un primer ministro británico visita las islas y no hubo una respuesta oficial. También eso creo que es importante porque algunos comparaban, ¿no? Yo veía en algunos medios de comunicación, bueno, la etapa del menemismo, ¿se acuerdan aquella política de Winnie the Pooh, la política esta de acercamiento con los isleños? La verdad que el problema que vemos en este contexto es que no hay comunicaciones formales, oficiales, donde se plantee este tipo de repudios. O sea, lo hace la canciller a través de una ironía en las redes sociales y no se deja nada por sentado desde la Cancillería, tomando nota de la situación que obviamente está yendo en contra del reclamo soberano en las Islas Malvinas. Y creo que en virtud de eso me parece que es muy importante que estemos en alerta con esas situaciones. También es cierto que, recién hacíamos un repaso de las elecciones que va a haber este año. Hay elecciones en Uruguay, hay un partido nuevo, libertario en Uruguay. También obviamente hay una corriente de centro-derecha, de derecha extrema que también está poniendo en jaque o en contradicción a la derecha tradicional. Entonces me parece que es algo para que tengamos en cuenta porque sobre todo hay un tema, y lo dice el estudio de riesgo político 2024, hay un tema que atraviesa nuestra región. Y no solamente acá tenemos la experiencia fallida en Rosario, pero vimos lo que ha pasado en el Ecuador y sigue pasando. Hace no más que algunos días asesinaron a la alcaldesa más joven, electa recientemente en el Ecuador. La cuestión del narcotráfico y del crimen organizado es algo que atraviesa a la región, que obviamente requiere, y por eso también es difícil pensarnos, ¿no?, como un país aislado, como lo plantea Javier Milei dentro del marco regional, requiere de políticas regionales para poder contrarrestar este flagelo que está en el punto principal, ¿no?, tanto la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico, como demanda de la ciudadanía. Y el problema es que frente a esta demanda insatisfecha, ¿no?, que lo vimos obviamente en El Salvador como punto más fuerte, ¿no? La ciudadanía necesita de la seguridad y por lo tanto, al no encontrar dentro de la democracia soluciones, ¿no?, efectivas al problema de la inseguridad, o sea, prefiere o a algún punto habilita ciertas prácticas no democráticas para poder tener esa demanda satisfecha. Y creo que ese es el principal problema que está atravesando en la región. Lo dijo el secretario de Seguridad, o sea, es muy gráfico que el secretario de Seguridad de Bukele, que recordemos esas imágenes que tanto hemos hablado en este programa el año pasado, cinematográfica de los presuntos miembros de las maras tirados en la prisión. Lo vimos hace poquitos días, una foto en Rosario, y el propio secretario de Seguridad de Bukele advirtiendo al gobierno argentino que ese no es el mecanismo, que esas no son las formas y que lo que desata ese tipo de acciones es lo que vimos después que viene pasando en Rosario, con una fuerte amenaza a la población civil y generación del terror en el marco de un proceso de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Y también hay como una intención de reubicar o de dar otro rol a las Fuerzas Armadas en la lucha interna. Y esto, desde los 90, por lo menos para nosotros, después de la Guerra de Malvinas, tiene que ver con un proceso de desmilitarización, si se quiere, por parte de Estados Unidos, que es el desarme de las Fuerzas Armadas y darles un rol de policía interna, que es lo que pretende Patricia Bullrich. ¿Cómo impacta eso en términos también de nuestros vínculos? Había habido en el año 2006-2007 una perspectiva de otras hipótesis de conflicto para las fuerzas, en una cooperación regional, recuerdo, que tiene que ver con el cuidado y la protección del ambiente. ¿Cómo está el rol específico en relación a todo lo que es los vínculos internacionales, ¿no?
A ver, en primer lugar, algo significativo, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de participar en una conferencia junto con Oscar Naranjo. Para quienes no lo conocen, Oscar Naranjo fue el jefe de la policía colombiana durante años y fue el encargado de la captura de Pablo Escobar, ¿no? Y él me decía, ¿no? Yo no considero, al contrario, estoy totalmente en contra de la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir estos delitos, ¿no? Y creo que, bueno, que lo diga alguien que estuvo en ese momento en un conflicto tan relevante como el que atravesó el pueblo colombiano, da cuenta, ¿no?, de la magnitud de esta locura, ¿no? Y creo que también algo importante, ¿no? La mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas son miembros que se formaron ya en democracia y creo que son los primeros que presentan alertas, ¿no? De hecho, han presentado algún tipo de declaración en contra de la posibilidad de intervenir en conflictos de estas características, principalmente porque cuando uno ve la valoración de las instituciones, las Fuerzas Armadas en democracia en la Argentina, sobre todo por el consenso político, donde claramente la Ley de Seguridad Interior ha tenido mucho que ver, ha permitido que la ciudadanía valore fuertemente la imagen que hoy tienen las Fuerzas Armadas. Lo hemos visto su atención en el contexto de la pandemia y por lo tanto son los primeros que no quieren intervenir en este tipo de situaciones. Entonces, creo yo que no es el camino, claramente. Hay una claridad, obviamente, que en el contexto regional, luego del triunfo de Petro en Colombia, ha empezado también los Estados Unidos a intervenir fuertemente en otros espacios. Lo hemos visto con los acuerdos que Noboa recientemente ha llevado adelante en Ecuador, pero también con la fuerte presencia que tiene hoy en Paraguay, y obviamente ve con buenos ojos la posibilidad de seguir extendiendo ese poder. Lo que sí es cierto es que los Estados Unidos también necesitan ciertas previsiones, y creo que lo que no está dando el actual gobierno son previsiones de gobernabilidad, y que lo vemos en cada una de las acciones. Ayer, sin ir más lejos, en un contexto que no tiene que ver con este tema que estamos hablando, sino con un contexto económico, los propios empresarios le decían al presidente: no es la vía del decreto, sino la vía de la ley para poder dar las garantías que los empresarios necesitan, no es la vía del decreto la posibilidad de los consensos. Entonces creo que hay algo que se le está marcando al gobierno, que evidentemente por ahora, poca lectura efectiva hace, pero que claramente hay algo hay frenos, ¿no? Hay frenos claramente que se le están poniendo, como fue naturalmente el 24 de marzo. Tanta gente, lo habrán visto, sí. Yo que tuve la posibilidad en la calle, como ustedes también, tanta gente suelta, familias, bueno, muchas, y me consta, muchas personas que por primera vez iban a una marcha del 24 de marzo, creo que da las pautas de que pueden hacer videos, pueden tratar de reescribir la historia, pueden bajar cuadros de las mujeres de nuestra historia, pero claramente no penetra ese discurso en la población, que lo votó claramente por una frustración que tenía en materia de demandas, pero no por este tipo de recursos que presenta hoy el gobierno. Sí, quería hacerte dos consultas, no quiero que se nos termine el tiempo sin poder escucharte, en relación al 8M, que también fue bastante grande, y también lo que está pasando con las universidades, porque sé que vos también formás parte dando clases, y también es un momento importante y también observado por la región, ¿no?, lo que va a pasar en ese sentido. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, tuve la posibilidad de estar en Uruguay hace poco, y muchos colegas brasileros me comentaban esta prohibición o impedimento que presentó el gobierno, no solo con estudiantes ecuatorianos, sino también con estudiantes brasileños para poder ingresar al país. O sea que claramente es algo que la región lo ve. Claramente la Argentina es vanguardia en materia de educación pública, y la verdad que lo que vemos, que quienes transitamos las aulas ya ahora con los estudiantes en las clases, porque iniciaron la mayoría de las universidades públicas las clases, obviamente vemos mucha preocupación. Entendemos que han puesto el gobierno como enemigo, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la cultura, con la educación, porque bueno, son
así como decían en campaña y lo repiten constantemente que para ellos la justicia social es una aberración, la universidad es la base de la movilidad social ascendente, la posibilidad de que muchos estudiantes sean por primera vez en sus familias la posibilidad de transitar una carrera universitaria, y por lo tanto obviamente está el foco ahí. Yo creo que lo que es muy importante, y por lo menos en los ámbitos que participo estamos trabajando, tiene que ver con poder también concientizar y generar empatía en esta demanda o en esta lucha o en esta manifestación con los estudiantes, porque claramente hay muchos estudiantes que votaron a esta opción política y que creo que es importante que también defiendan lo que para ellos también es tan importante, que es este primer acceso a la educación. Y con respecto a lo que vos planteabas del 8 de marzo, la verdad que nos sorprende, o sea, es claro que, así como lo dijo en Davos, o sea, yo creo que es algo muy significativo utilizar un foro internacional económico para poner, digamos, como enemigo internacional del capitalismo al movimiento de mujeres, porque en realidad el movimiento de mujeres no representa solamente los derechos de las mujeres, representa los derechos de todos, y cuando siempre, desde el peronismo se dice que no hay posibilidad de justicia social, sino hay posibilidad de justicia y de equidad de género. Bueno, me parece que es bien importante que entendamos que cuando hablan en contra del movimiento de mujeres, en realidad es porque claramente están hablando en contra de la justicia social y de la posibilidad de generar recursos para todos y todas. Me pareció muy importante ver a un movimiento por primera vez unido, en una marcha unificada, perdón, sí, que se me cayó el teléfono, sí. En una marcha unificada, con consignas muy fuertes, y que bueno, que todas esos colectivos estén organizados, me parece que es muy importante en un contexto donde claramente y lamentablemente, como mucha gente le está pasando mal, no tiene quizás el tiempo para poder advertir, en un contexto además que esto es algo que viene sucediendo mucho como un gran desafío a las democracias, esto no solamente de la desinformación, sino de la sobreinformación, ¿no? Esto de todos los días tener un titular del cual hablar, y por lo tanto hace muy difícil que la ciudadanía pueda informarse qué implican las medidas que el gobierno va tomando, o incluso medidas que plantean y que no se hacen efectivas. Entonces me parece que que es un momento difícil, naturalmente, para todas las luchas colectivas, pero que lo más importante es poder seguirlas manifestando y seguir buscando aliados para poner estos temas en la agenda. Sí, me quedo con esto. Yo no había prestado tanta atención a los estudiantes de afuera que vienen a nuestras universidades y que ahora eso también está en riesgo. Y también creo que, no sé si Lula salió a expresarse o AMLO, hubo alguno que hizo una medida a raíz de algo restrictivo acá que favoreció para habilitar un derecho por allá. Así que... Sí, totalmente. Yo creo que me parece que fue AMLO en sus mañaneras que hizo un planteo al respecto, pero sí, me parece que sí, que es bien importante poder socializar, ¿no? Esta situación que pasa en la Argentina, en cada ámbito donde uno transite, y entender también que, todos lo ven también como una amenaza también en sus propios países, porque nadie está exento, y lo vemos como argentinos y argentinas, de tener, digamos, un gobierno de estas características. Último, Dolores, perdón, te corté. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué elección se viene próximamente en el calendario acá en la región? Bueno, la primera elección que tenemos por delante es las elecciones presidenciales en Panamá. ¡Panamá! ¿Qué onda Panamá? Son elecciones importantes porque, decíamos, ¿no?, el impacto que tienen también las elecciones de la región para el gobierno de los Estados Unidos. Panamá es uno de los países importantes para Estados Unidos trato de ser concreta, en dos puntos. El primero, obviamente, el canal de Panamá y digamos, los recursos que eso implica. El segundo punto, que es uno de los grandes desafíos que tienen los Estados Unidos, que es la cuestión migratoria. El paso de Darién, que es el paso por los que los migrantes de América del Sur transitan hacia Centroamérica, hacia lo que se conoce como el Triángulo del Norte, y luego hacia los Estados Unidos. Es un paso de muchísima afluencia, lo vimos con la gran afluencia de migrantes ecuatorianos luego de este último proceso tan importante en materia de inseguridad.
y por lo tanto obviamente Estados Unidos tiene eso, a pesar de no tener quizás el foco tan puesto en la región por el contexto internacional y las problemáticas que maneja a nivel internacional. Claramente la cuestión migratoria es un tema clave, y bueno, allí hay varios candidatos, uno de ellos inhabilitado por la justicia, el expresidente Martinelli, que bueno, ha sido inhabilitado por la justicia por casos de corrupción. De hecho está exiliado en este momento en Nicaragua. Vuelve al ruedo el expresidente también Martín Torrijos, con muchas posibilidades de poder darse con la presidencia, y el actual gobierno, que viene un poquito más por detrás, por ciertos conflictos que no ha podido resolver durante su gobierno, de Nito Cortizo, que también no busca él la presidencia porque no hay reelección, pero sí también presenta candidatura. Wow, estuve en Panamá hace muchos años, me llamó mucho la atención que la moneda de ellos obviamente no es de circulación, ahí están con el dólar, el balboa, creo que no se usa. Las pintadas eran las pintadas tipo grafitis, que no había absolutamente ninguna, eran de los bancos privados. El banco privado te hacía una pintada, y que la casa del que preside el canal, que es un yanqui, es más grande que la casa del presidente de la nación. Por eso les planteaba que para los Estados Unidos, quien asuma el poder el próximo 5 de mayo en Panamá es clave por la cuestión vinculada al canal de Panamá. Sí, bueno, cuánta expectativa, me recontra interesa ver qué pasa ahí. Dolores, muchísimas gracias, qué bueno que ya hayas regresado, me entristece por tus vacaciones acá desde el barrio, pero a nosotros nos alegra porque siempre es muy interesante escucharte. Y qué lindo el cuadro. Y qué lindo el cuadro de fondo. Era para arrancar. Para arrancar, todo es bajo la advocación de Carpani y Evita. Hermoso. Un abrazo a todos y todas. Gracias, abrazo fuerte. Dolores Gandulfo es a quien escuchaba. Si te sumas en el canal de YouTube la vas a poder ver también en un ratito. Ella es miembro de la red de politólogas y directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y es quien analiza la política regional en Desde el Barrio.